extrañas e inquietantes experiencias de Reddit. Para dar algo de contexto, soy nativo americano y pertenezco a 2 tribus. En mi cultura, somos muy conscientes de la existencia de ciertas cosas. No diré su nombre, porque no se supone que debamos hacerlo, pero en los últimos años han sido muy apropiadas en TikTok. Desde hace un tiempo, he tenido sueños extraños. El primer sueño en el que apareció eso fue hace aproximadamente un año. Estaba caminando por un sendero cerca de mi casa cuando vi algo moviéndose entre la hierba a mi lado. Era algo que se retorcía y contorsionaba, su piel era de un rojo crudo, con huesos sobresaliendo de la carne. No tenía una forma definida, solo carne y huesos deformes. Se arrastraba lentamente, con dificultad para moverse. Me desperté en cuanto lo vi con claridad. El segundo sueño fue diferente. Aparecí en una casa desconocida. Me desperté dentro del sueño con una sensación de terror puro, como si algo realmente horrible estuviera a punto de suceder. Me levanté y miré por la ventana. Allí, bajo la cerca, había un coyote. A simple vista parecía normal, excepto por un detalle aterrador. Sus patas estaban torcidas hacia atrás. No se movía, solo me observaba fijamente. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo y grité por la ventana para que se fuera. Me desperté de inmediato. Después de ese segundo sueño, comencé a notar cosas extrañas. Apenas caía la noche, escuchaba sonidos de animales que no eran nativos de mi área. Al principio no le di importancia, hasta que me di cuenta de algo escalofriante. Los sonidos no eran realmente de animales, sino de algo que intentaba imitarlos. La ansiedad comenzó a crecer en mí. Los sonidos continuaban cada noche. Con el tiempo, comenzaron a mezclarse con gritos. Cada noche escuchaba gritos provenientes de la calle. No venían de ninguna casa, sino de la propia calle. Nunca le dije nada a mi familia. Los gritos sonaban cada vez más cerca, los sonidos de animales se hicieron más constantes, y empecé a oír ruidos extraños en el techo y en los costados de la casa. Sonaban como pasos pesados, pero a una velocidad inhumanamente rápida. Algo imposible, porque nadie puede correr de esa manera sobre las paredes de una casa. Hasta que, una noche, volví a sentir el mismo pavor que en mi segundo sueño. Me levanté y bajé las escaleras para revisar a mi familia. Todo parecía normal, estaban viendo la televisión. Pero entonces vi la puerta trasera abierta, y a mi gata sentada frente a ella, visiblemente alterada. Tenía las orejas pegadas a la cabeza y estaba gruñendo, hasta que el gruñido se convirtió en un siseo. Miré hacia el exterior, pero no pude ver nada. Solo una negrura absoluta. Y, aún así, sabía que algo nos estaba mirando. Ese miedo puro, esa certeza de que había algo allí, acechándonos. Mi gata no dejó de sisear. Cerré la puerta de golpe, sobresaltando a mis padres. Me preguntaron qué pasaba, pero no respondí. Mi gata y yo simplemente corrimos escaleras arriba, aterrados. Desde entonces, nos mudamos. Pero todavía pienso en ello con frecuencia. Me pregunto si era lo mismo de mi cultura. Si lo era, espero que no me haya seguido. Espero que nos deje en paz. He estado escuchando golpes en mi puerta, pero no solo en medio de la noche, sino también durante el día. Todo comenzó este verano, cuando empecé a oír arañazos en mi puerta, generalmente por la noche. Para dar un poco de contexto, el verano pasado, lamentablemente, perdí a mi gata en un accidente de auto. Cuando estaba viva, siempre arañaba mi puerta cuando quería entrar, así que al principio pensé que tal vez estaba alucinando por el duelo, ya que aún no había superado su muerte, o, en lo más profundo de mi corazón, quería creer que era ella viniendo a visitarme. Al principio, en agosto, esto ocurría unas 2 veces por semana, pero poco a poco comenzó a volverse más frecuente, hasta el punto de que lo escuchaba todas las noches. Pero algo cambió entre finales de diciembre y principios de enero. Los sonidos ya no eran solo arañazos. Ahora se alternaban con el ruido de algo empujando la puerta o apoyándose contra ella.
No le di mucha importancia y me convencí de que debía ser el viento, aunque ninguna ventana estaba abierta, pero necesitaba tranquilizarme y, en cierta forma, todavía quería creer que era mi gata. Sin embargo, en febrero, los sonidos cambiaron de nuevo. Esta vez, en lugar de arañazos o empujones, comencé a escuchar un único golpe seco en la puerta. De nuevo intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, pero poco a poco los golpes comenzaron a venir de 2 en 2, o de 3 en 3. Hubo 2 ocasiones en las que escuché los golpes en pleno día. Pensando que era mi hermana menor, abrí la puerta, pero no había nadie allí. La segunda vez, convencido de que debía ser una broma suya, esperé a escuchar los golpes y abrí la puerta de inmediato. Nada. Subí corriendo las escaleras para buscarla, pero la casa estaba completamente vacía. Era imposible que hubiera bajado corriendo sin que yo la viera, ya que mi habitación es la primera al subir las escaleras. La última vez que escuché los golpes fue hace 3 noches. Fueron 3 golpes. Hice todo lo posible por ignorarlos y me dormí. He intentado hablar con mi familia sobre esto. Aunque me creen, no le dan demasiada importancia porque he tenido experiencias paranormales desde que era niño. Piensan que soy inmune al miedo, pero no lo soy. De hecho, mientras escribo esto, acabo de escuchar un pequeño golpe en mi puerta. Así que, supongo, este es el golpe más reciente. Son las 6:40 am en este momento. ¿Qué debería hacer? Ya tengo sal rosa en las 4 esquinas de mi habitación desde hace más de 2 años, lo que me hace creer que por eso nunca he visto un fantasma dentro de mi cuarto, solo afuera de él. Pero no sé qué más hacer. Estos golpes me están asustando, y no quiero bajar mis vibraciones por el miedo. Estoy hablando de cosas que pasaron hace unos 6 o 7 años, por ahí entre 2018 y 2019. En ese entonces tenía 12 o 13 años y me interesaba mucho el ocultismo y lo paranormal. Quería comunicarme con espíritus y entidades solo por diversión, sí, lo sé, estúpido. Recuerdo que la primera vez que intenté algo así fue con un péndulo junto a mis amigos. El espíritu con el que hablamos parecía una persona amable. No sentí ninguna mala vibra de su parte. Pero después de eso, algunas noches las cosas comenzaron a moverse solas. Lo más extraño era que siempre se trataba del cuadro de la Sagrada Familia, mis padres son católicos, y mi raqueta de tenis. Me desconcertó, pero después de unos meses cesó, así que lo dejé pasar. Tiempo después, mi curiosidad por hacer sesiones espiritistas creció aún más. Descargué una aplicación de Ouija, pensando que no funcionaría realmente, ya que, al ser una app, los movimientos seguramente estarían programados o generados por IA. Esta vez hice la sesión con mis hermanas, y un espíritu negativo apareció, literalmente, la notificación de la app lo indicaba. Lo primero que dijo fue, "No me gustas", dirigido a mi hermana o a mí, no lo sé. Nos asustamos tanto que desinstalamos la app sin siquiera despedirnos. Después de eso, intentamos ignorarlo, pero algo en el ambiente cambió. Comencé a sentirme inquieto, como si alguien más estuviera con nosotros. Por aquel entonces, estaban renovando mi habitación, así que no podía dormir allí. Empecé a dormir en la habitación de mis hermanas y, desde la primera noche, tuve la sensación de que algo horrible estaba debajo de la cama. Era una sensación indescriptible. Me sentía enfermo, como si un peso terrible me oprimiera el estómago y el cuerpo. No era ansiedad, era algo peor, una sensación de maldad pura. Nunca había experimentado algo así, y nunca lo he vuelto a sentir desde que todo terminó. Cada noche, la sensación empeoraba, como si algo estuviera ahí abajo, acechando, esperando. Después de unos días con esa angustia, los golpes comenzaron. Siempre eran 2 golpes secos que venían de debajo de la cama, siempre alrededor de las 2 am. Era como si esa cosa despertara a esa hora, porque durante el día todo parecía normal. Pronto noté algo aún más inquietante. Los golpes siempre ocurrían exactamente debajo del lugar donde dormía mi hermana. Si ella dormía en el centro de la cama, los golpes venían del centro. Si dormía en el lado derecho, los golpes se escuchaban desde allí. Como si eso la estuviera siguiendo.
Pensé que me estaba volviendo loco, así que les pregunté a mis hermanas si ellas también escuchaban los golpes. Al principio no parecían haberlo notado, pero después de mencionarlo, comenzaron a oírlos también y se preocuparon. Sin embargo, ellas no sentían lo mismo que yo. No experimentaban ese peso opresivo, esa presencia maligna que me drenaba la energía. Años después, mi hermana sugirió que quizás yo era empático, y por eso podía sentir la entidad cuando ellas no. Cuando le contamos a nuestros padres, no nos creyeron. Dijeron que probablemente era un ratón o una lagartija bajo la cama y que lo revisarían más tarde. Mi padre lo hizo, pero no encontró nada. Para entonces, yo ya estaba perdiendo el sueño y la desesperación me consumía. Finalmente, mi hermana mayor y yo decidimos bendecir la casa y purificarla de todas las formas posibles, según lo que encontramos en internet. Y aquí viene lo más escalofriante. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Era como si la entidad supiera lo que estábamos haciendo. Pero después de eso, todo se detuvo. Aquella noche, por primera vez en semanas, me sentí liviano, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Antes de todo esto, era un escéptico. Después de esa experiencia, ya no lo soy. Tuve un sueño sobre otra versión de algo que sucedió anoche. Mi amigo y yo estábamos sentados en el sótano de mi amigo viendo una película. Yo estaba sentado más cerca de la puerta. La puerta conduce a un pequeño pasillo oscuro donde están las escaleras. De todos modos, recuerdo siempre haber tenido un poco de miedo y siempre querer salir corriendo de allí porque no me gustaba la vibra del lugar, el pequeño pasillo donde están las escaleras que llevan a la puerta del sótano. Lo que fue diferente en el sueño respecto a lo que sucedió ayer fue que mi amigo y yo vimos algunos movimientos en nuestro campo periférico. Los movimientos estaban cerca de la puerta, yo estaba sentado más cerca de la puerta. Primero pensamos que era nuestra amiga, pero luego recordamos que ella ya se había ido y que no era ella. Todos nos quedamos paralizados mientras continuábamos viendo algo ahí. Se movió y luego estaba detrás de nosotros. Lo sentimos y vimos algo. Nos tocó desde atrás, especialmente a mí, pero no se sintió como si fuera un humano quien nos tocaba. La sensación era como si alguna energía nos estuviera tocando, pero no me malinterpreten, el toque fue intenso y un poco doloroso. Gritamos y me desperté del sueño. Sentí alivio y me alegré de que solo hubiera sido un sueño. Estaba un poco despierto y luego arreglé mi cama y almohadas, y me acosté en una posición cómoda, me puse de lado, no boca arriba. Estaba tratando de dormir, no sé si logré entrar en la etapa de sueño cuando sentí la misma sensación que había sentido en el sueño, pero esta vez fue diferente. Como no estaba soñando realmente, siempre recuerdo si he dormido y he tenido sueños, y recuerdo mis sueños muy bien, por eso sé que esto no sucedió en un sueño, me asusté mucho porque la sensación de algo tocando mi cuello fue idéntica a lo que sentí en el sueño, solo que más fuerte. Estaba durmiendo de lado y mi cuello, al estar expuesto hacia atrás, sentí el toque exactamente ahí. Me despertó mientras intentaba dormir y mi cuello casi empezó a vibrar. Fue como la misma energía tocándome el cuello, todavía no me gustaba la idea de ser tocado por un humano, y me hizo sentir muy raro e incómodo, un poco doloroso. Al mismo tiempo, escuché un sonido que me recordó al de un viento fuerte soplando y silbando. Me di la vuelta y puse mis manos en mi cuello, y entonces se detuvo. Estaba tan asustado que empecé a llorar, y algo similar me ha pasado muchas veces antes. ¿Qué es esto? Primero quise creer que era parálisis del sueño porque tiendo a tenerla. Pero luego recordé cómo estaba acostado de lado y esto sucedió mientras todavía estaba acostado de lado con mis manos y pies cruzados entre sí, y podía moverme inmediatamente, así que no creo que fuera eso. También quise creer que era algo relacionado con la tensión muscular que explicara lo de mi cuello. Pero no se sentía realmente así y tampoco explica el sonido ni la sensación.
Soy una mujer de 33 años, mi abuela de 94 años falleció el domingo por la noche. Sabía que iba a morir 48 horas antes. Para entender esta historia, necesitaré darte un poco de contexto. Crecí como una de 3 hijas con una madre soltera. Mi abuela vivía a 4 horas de distancia, pero para ser honesta, éramos las nietas favoritas, así que pasaba mucho tiempo con nosotras. A mi abuela le encantaba viajar, pero odiaba hacerlo sola. Como era la hija del medio, siempre fui yo quien acompañó a mi abuela. Mi hermana mayor ya estaba en la universidad con su propia vida, y mi hermana menor simplemente era demasiado joven. Durante los últimos 25 años he sido la compañera de viaje de mi abuela. Hubo muchas ocasiones en las que mi madre también se unió a nosotras, pero la mayoría de las veces éramos solo mi abuela y yo. Cuando tenía 28 años, perdí a mi madre por cáncer de mama. Ella había estado luchando durante 5 años, y sabíamos lo que venía. Antes de entrar en un estado similar al coma, mi madre solía molestar a mi abuela, que entonces tenía 89 años, diciendo que la parca venía por ambas. Sé que es un sentido del humor oscuro, pero así era como mi familia enfrentaba las cosas. En la última noche en que mi madre estuvo consciente, me miró y dijo: «Vamos a viajar. Tu tía Lorena está esperando. ¿No lo ves? Está allí». Lo cual se traduce como: «Vamos a irnos de viaje». Mi tía, que falleció cuando yo tenía 16 años, está esperando. ¿No la ves? Está justo ahí. Esa noche mi madre entró en un estado similar al coma y falleció 48 horas después. Ahora avancemos hasta la semana pasada. Mi abuela ahora tiene 94 años. Mi familia no se comunica mucho entre sí, así que no estoy segura de cuál era exactamente su condición médica, pero tenían que drenarle los pulmones cada 2 días. También encontraron un tumor cerca de sus pulmones, pero debido a su edad, les dijeron que lo mejor sería no hacer una biopsia. Desde el martes hasta el viernes por la tarde, mi abuela estuvo lúcida. Dormía 1 hora más o menos después de estar despierta entre 4 y 5 horas. Mi tío, el hijo menor de mi abuela, consiguió que un grupo de mariachis tocara todas las canciones favoritas de Juan Gabriel en la casa de mi abuela el pasado viernes. Estaba tan feliz. Parecía muy alerta. Mientras yo estaba sentada junto a ella en el sofá sosteniendo su mano, dejó de mirar la televisión y me miró directamente a los ojos diciendo: «Vamos a viajar. Tu mami está esperando. ¿No lo ves? Está allí». De nuevo, esto se traduce como: «Vamos a irnos de viaje. Tu mamá está esperando. ¿No la ves? Está justo ahí». En ese momento supe que iba a desmoronarme, así que le pedí a mi hermana que se sentara junto a ella. Mi abuela tiene un balcón con una pequeña mesa y 2 sillas frente a la carretera principal en Miami. Empecé a llorar, uno de esos ataques de llanto en los que hiperventilas. No soy religiosa, pero a veces hablo en voz alta con mi madre. Estaba suplicándole a mi madre que se llevara a mi abuela de la manera más indolora y rápida posible. De repente, mi brazo derecho se sintió extremadamente frío, no solo al tacto, sino también físicamente. Miré hacia la silla vacía a mi derecha y vi una mariposa negra. Por primera vez en casi 6 años, sentí a mi madre. Sé que fue ella. Mis hermanas y yo nos fuimos al día siguiente, el sábado al mediodía. El domingo por la noche recibimos la llamada de que mi abuela había fallecido. No quería hablar con nadie, pero pensé que al menos debería hablar con mi prima que vive en la tierra natal para que mantuviera al resto de la familia informado. Le conté mi experiencia y me dijo que hay una vieja leyenda en la tierra natal que dice que cuando ves una mariposa negra, significa que la muerte está próxima.
Sé que esto no fue una aparición real, pero me pareció muy extraño que tanto mi madre como mi abuela me dijeran exactamente lo mismo. Nunca le conté a nadie lo que mi madre me dijo. En ese momento pensé que era solo la morfina. Pero experimentarlo 2 veces, eso es algo que no puedo sacar de mi cabeza. No está necesariamente relacionado con el juguete en sí, pero cuando era niña, tenía una hermosa y moderna casa de muñecas compuesta por cubos de habitaciones que se podían apilar en distintas configuraciones. Tenía varios cubos, así que podía apilarlos hasta que fueran más altos que yo en ese entonces. Soy autista y nunca jugué realmente con muñecas en la casa. Pasaba más tiempo reorganizando los cubos y los muebles que cualquier otra cosa. Desde siempre, mi habitación me resultó extraña. Nunca me sentí cómoda allí, y era el epicentro de las historias de fantasmas de mi familia, relatos que se remontaban a antes de que yo naciera. Mis 2 hermanas mayores habían tenido esa habitación antes que yo y la odiaban tanto que prefirieron mudarse al desván de la casa. No había nada objetivamente malo con la habitación. Recibía luz solar directa, tenía 2 grandes ventanales. Las paredes eran de un verde salvia y mi madre la había decorado con una temática de hadas. Pero aún así, siempre se sentía fría y asfixiante. Volviendo a la casa de muñecas. La tenía apilada en altura, así que cuando estaba sentada en el suelo, no podía ver qué había detrás de ella. De repente, sentí una presencia ominosa al otro lado. Era como si alguien hubiera entrado en mi espacio. Algo en el aire cambió, un peso invisible se posó sobre mis hombros. Estaba demasiado aterrada para alzar la vista y ver si alguien me observaba desde el otro lado de la casa de muñecas, así que, en lugar de eso, acerqué la cabeza al cubo de la cocina y miré a través de la ventana. Lo que vi me dejó helada. A través de la pequeña ventana, distinguí una mano infantil y la parte inferior de un vestido de cuadros en tonos rojo, beige y azul. La piel de la mano era oscura, o tal vez birracial. Pero mi familia era completamente blanca. Por la orientación de la visión, la niña estaba de pie justo al otro lado de la casa de muñecas, mirando hacia abajo, observándome desde lo alto. Me quedé completamente paralizada. No quería alzar la vista. No quería ver su rostro. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no debía verla. Así que cerré los ojos y, sin soltar el aire, empecé a retroceder lentamente. Cuando crucé el umbral de la puerta, corrí. Corrí sin mirar atrás hasta encontrarme con mi madre. Ella no pareció sorprendida. Solo me miró con calma y dijo: ¿Viste algo, verdad? Si no quieres verlos más, no tienes que hacerlo. Ese día tomé la decisión de no verlos más. No sé cómo lo hice, solo dejó de suceder. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video.